¿Usted cree que fue el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 20 años? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Yo conozco mis aciertos y sin duda, mejor que nadie, conozco mis errores. El día de hoy hablaremos sobre uno de los presidentes más polémicos de la historia de México. Y para el tamaño de los retos de México, no importa lo que se haga, nunca será suficiente para trabajar más a favor de los mexicanos. Se trata de Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó el país de 1988 a 1994. Cuando usted deja la presidencia, millones de mexicanos pierden sus ahorros, pierden sus casas, pierden sus trabajos. Usted le echa la culpa a Ernesto Zedillo, a su gobierno, pero en parte no es usted también responsable de eso. Les recomendamos lanzarse por una botana y ponerse cómodos, porque en un momento comenzamos. Pero antes de empezar, me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a nuestro canal, pues ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Ahora sí, si ya tienen su botana, sin más preámbulo, comenzamos. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Es un economista y político mexicano. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, grado que obtuvo en 1971. Además, estudió una maestría y un doctorado en Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard de Estados Unidos. En 1972 y 74 estudió en Harvard, donde obtuvo las maestrías en Administración Pública y Economía Política. ¿No ven lo que pasa, pues, de que se han ido a estudiar hasta Harvard y lo que aprenden es a robar? Vienen a saquear. ¿Qué tiene que ver eso con la cultura? Nada. Es hijo de políticos, pues su padre fue Raúl Salinas Lozano, quien fue embajador y secretario de Estado durante el sexenio de López Mateos, y además fue senador de la República. Su madre fue la profesora Margarita de Cortázar y Carvajal, quien fundó la Asociación de Mujeres Economistas de México. Carlos es el segundo hijo del matrimonio y sus hermanos son Raúl, Enrique, Sergio y Adriana. Había una serie de problemas, nada más que ellos, con esas decisiones fatídicas de diciembre y las siguientes, convirtieron un problema en una crisis, y esa es la diferencia. Usted dice ellos, se refiere a Ernesto Zedillo de su gobierno. Sí. Pero usted escoge a Ernesto Zedillo, señor Salinas. Fue una circunstancia dramática a la muerte de Luis Donaldo Colosio. A continuación, te contaré la historia de Manuela, la empleada de servicio de los Salinas de Gortari, que perdió la vida a manos de los hermanitos Carlos y Raúl Salinas. ¡Tras ellos, fuego de artillería! El 18 de diciembre de 1951, los vecinos de la calle Palenque, en la colonia Narvarte, escucharon un estruendo en el número 425. Los pequeños Carlos de 4 años, Raúl Salinas de 5 y Gustavo Rodolfo Zapata de 8, habían acabado de asesinar a la sirvienta de la casa mientras los tres jugaban. Manuela era una joven indígena de 12 años, que recién había empezado a trabajar en casa de los padres de Carlos, y los niños no tenían una idea exacta de lo que habían hecho. ¡Alto ahí! ¡Levántate! ¡Camina! ¡Levántate! ¡Camina! Oye, espérame. Ya. ¡Camina! Cuando la otra empleada doméstica de la casa, María Torres Garrido, les preguntó qué habían hecho, ellos contestaron, llenos de satisfacción, ya matamos a Manuela. El rifle que los niños habían utilizado como juguete era propiedad del padre de Carlos y los niños lo tomaron sin permiso. La madre de los niños, Margarita, había tenido que salir a hacer unas compras y dejó a los niños en el hogar bajo el cuidado de Manuela. No les preguntan, deja que hable yo. Cuando se le preguntó a Carlos lo que había ocurrido, dijo, le tiré a Manuela, soy un héroe, explicando después que jugaban al fusilamiento con la empleada doméstica, que en esos momentos se dedicaba a hacer el aseo de la casa. También se tomó declaración a María Torres Garrido, la cual dijo no haberse dado cuenta de la forma como ocurrió el accidente, pues estaba en esos momentos entregada a sus labores. Dijo que siempre tenía la costumbre de vigilar a Manuela, que tenía apenas mes y medio de haber comenzado a trabajar en aquella casa. Crónicas de los diarios describen una tragedia en la que tomaron parte 3 niños. Don Raúl fue acusado de
En 1987 fue nombrado candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, aunque se enfrentó a mucha oposición dentro del mismo partido. Finalmente, fue elegido candidato y logró sentarse en la silla presidencial, durante el sexenio de 1988 a 1994. Carlos Salinas fue escogido como candidato a suceder a De la Madrid en 87. Una de las cosas más polémicas fue la jornada electoral de 1988, en la que contendían por la presidencia de México Carlos Salinas de Gortari del PRI y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional. Esta fue la primera vez que se utilizó el sistema de cómputo y difusión sobre la información electoral. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo. Aunque en la noche del 6 de julio, en un conteo preliminar, el sistema registraba una mayoría de votos a favor del candidato del FDN, sin embargo, de forma repentina la Secretaría de Gobernación a cargo de Manuel Bartlett anunció una falla en el sistema de cómputo. Una vez recuperado, se anunció la victoria de Salinas de Gortari. Esto causó mucho enfado y protestas en la población, que exigía la anulación de las elecciones, ya que se cuestionaba la imparcialidad y certeza de las mismas. También se reclamaba que las boletas se hicieran públicas, pero estas fueron destruidas en 1992 por decisión de la Cámara de Diputados. El problema fue que Miguel de la Madrid, ¿verdad?, le ordenó a Jorge de la Vega, presidente del PRI, declarar ese día que ganó la presidencia de la República Salinas sin cifras. Esa es una falsedad. Su gobierno fue marcado por la privatización de empresas públicas, incluida la banca, lo que permitió la entrada de extranjeros. Según el gobierno, los recursos de la privatización se utilizaron para programas sociales y para el pago de la deuda interna. Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos sin duda más grande a nuestra patria. ¡Viva la Confederación de Trabajadores de México! Uno de sus proyectos más destacados fue la entrada de zona de libre comercio para México, tanto con los países del sur como con los países vecinos del norte. Así fue como se firmó en 1989 un tratado con Colombia y Venezuela, y 2 años después firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los... Cuando terminó su gestión, se fue de México luego de iniciar la crisis económica en el país. Además de eso, hubo acusaciones contra su hermano y las presiones lo llevaron a instalarse en el extranjero. Si usted no hubiera querido, Zedillo no sale presidente. Pero si el PRI se hubiera resistido, tampoco, ¿eh? Quien escogió al candidato para que fuera presidente fue el voto de los mexicanos en la elección de agosto de 1994. Lo que le quería decir es lo siguiente. Usted critica entonces a Zedillo. ¿No será porque Zedillo manda a arrestar a su hermano Raúl? O sea, es decir, ¿no hay razones personales en todo esto? Capitales extranjeros comenzaron a salir masivamente del país. Actualmente, Carlos Salinas tiene la nacionalidad española, pues la tomó porque dice que la Constitución de México se lo permite. Además, por sus ancestros españoles, tenía derecho a la nacionalidad española. Nacionalidad a través de un procedimiento que el gobierno español habilitó para sefardíes o sus descendientes. Desde hace mucho tiempo, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que quiere enjuiciar al expresidente por haber privatizado los recursos de la nación y habérselos entregado a sus allegados. Se ha referido a Carlos Salinas de Gortari como el innombrable. ¿Juicio a los expresidentes u otros funcionarios? Para que haya punto final. El expresidente Carlos Salinas también ha tenido sus historias de amor, ya que ha tenido 2 matrimonios y un supuesto romance de telenovela. Así es, el presidente Carlos Salinas contrajo nupcias en 2 ocasiones. Dentro de dichos matrimonios tuvo hijos, sin embargo,
se le acusó de haber sostenido una relación con una de las actrices jóvenes más populares de los años 90. Y es que el mandatario, al igual que José López Portillo, protagonizó un divorcio tras abandonar la titularidad del Ejecutivo Federal. Por lo que aunque ha mantenido su relación en privado, mucho se ha especulado sobre cuáles fueron las razones por las que se unió en matrimonio en 2 ocasiones. Mexicano, estudió en esta universidad obteniendo su maestría en Administración Pública. Su primer matrimonio fue con Cecilia Ochelli Oxelli en 1972, mientras cursaba la maestría en Administración Pública en Harvard. De acuerdo a los relatos de la época, no obstante, su historia se remonta a los últimos años de la década de los 50 cuando ambos eran infantes, pues la pareja fue presentada por la hermana del militante del Partido Revolucionario Institucional Adriana Salinas, en la Asociación Nacional de Charros. Como mamá de Carlos Emiliano de Juan Cristóbal, ¿qué es lo que más te preocupa y le enorgullece? A pesar de dicho acontecimiento y pese a que las 2 familias se mantenían cercanas, por la relación de amistad entre cada grupo de hermanos, fue hasta 1965 cuando él tenía 17 y ella 16, que comenzaron a salir oficialmente como pareja. Pero la primera etapa de su noviazgo no duró mucho, se difundió que en 1968 terminaron, debido a que el futuro mandatario partió a seguir sus estudios en los Estados Unidos. Enviamos cámaras y micrófonos para llevar a sus hogares una entrevista con la familia Salinas Ochelli. 3 años más tarde, según comentó el periodista Brandon Alcotter, la pareja se reencontró en la ciudad de Williamsburg y reiniciaron la relación. Por lo que una semana después, Carlos le pidió matrimonio a Cecilia, para casarse tanto por la religión católica como por el civil en 1972. Fue la primera esposa de Salinas y hasta primera dama. Se casaron el 15 de abril de 1972. Los primeros años los vivieron en la Ciudad de México, pero en 1964 se mudaron a Boston, Estados Unidos, para que el político estudiara su segunda maestría en Economía Política, también en Harvard, así como el doctorado de Economía Política y Gobierno. Bueno, trabajamos muy cerca en las zonas rurales porque nosotros tenemos un equipo de red móvil nacional que son trabajadoras sociales que... En el intermedio de los estudios de posgrado, la pareja dio la bienvenida a sus 3 hijos, Cecilia en 1974, Emiliano en 1976 y Juan Cristóbal en 1979. Fue hasta 1982 que Salinas de Gortari volvió a México y se incorporó a la Administración Federal. Que a mí me interesa más entender un poco más a fondo los problemas por los que está pasando el país. Su regreso al país coincidió con el inicio de la presidencia de Miguel de la Madrid, con el cual había entablado una relación de amistad, cuando este fue su profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer cargo fue como miembro del gabinete, ya que se le nombró como titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto. De la Madrid, por su parte, designó candidato a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Tras sobresalir en el gabinete, a ojos del mandatario anterior, en 1987 fue elegido al interior del PRI como candidato a la presidencia de la República. Dicha designación causó la molestia de muchos militantes y provocó la salida de la corriente democrática hacia otros partidos. Esto a su vez causó la creación del Partido de la Revolución Democrática. Pero tras una oportuna y misteriosa caída del sistema informático durante el conteo, el PRI permanecen hasta el día de hoy. Al término del sexenio, Salinas viajó sin su familia a Estados Unidos, lo que despertó rumores de posible distanciamiento. Finalmente, en 1995 comenzaron los trámites de divorcio, con lo que finalizó la historia que ambos iniciaron en la infancia. En el entonces Distrito Federal. En 1995, 23 años después, se divorciaron. Sí. El mismo año que se dio a conocer el divorcio del expresidente, la opinión pública se sorprendió cuando se dio a conocer la noticia de que se uniría en matrimonio, pero ahora con Ana Paula Gerard Rivero, quien se había desempeñado como la secretaria técnica del Gabinete Económico durante su sexenio. Ha sido cierto. Después de su matrimonio con Cecilia Ochelli, Carlos Salinas de Gortari se casó con Ana Paula Gerard. Debido a la cercanía de fechas entre el divorcio y el nuevo matrimonio,
Se cuestionó si Salinas de Gortari le fue infiel a Cecilia, sin embargo, nunca se ha conocido la verdad sobre el asunto. Pero muchas teorías comenzaron a circular. El portal Cuna de Grillos indicó que es posible que la pareja se hubiera conocido en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuando el político daba clases. No obstante, lo que sí es cierto es que ella fue parte de su gabinete. Tras su unión, el mandatario tuvo 3 hijos más: Ana Emiliana Margarita, que nació en 1996, Patricio Gerardo en 1998 y, finalmente, Mateo en 2006. La familia ha sido muy reservada con la información que hacen pública, por lo que solo a Ana Paula y Carlos Salinas se les ha visto públicamente. Con quien tuvo otros 3 hijos y actualmente siguen casados. Ana Emilia Salinas. Aunque son oficiales 2 matrimonios del priista, el romance que ha dado más de qué hablar fue el que supuestamente sostuvo con la actriz Adela Noriega, misma que se consolidó como uno de los principales rostros de las telenovelas en Televisa. Dicha teoría nunca ha sido corroborada o negada por sus protagonistas. Relación fuerte, fueron separados cuando Carlos Salinas de Gortari inicia relación con la actriz y De acuerdo con los periodistas Jorge Cabral y Alberto de Tavira, presumiblemente de la relación habría nacido un hijo que tendría los apellidos de ambos, mismo que actualmente tendría más de 30 años, y sería el CEO de una empresa inmobiliaria que creó en los Estados Unidos. de hecho pues se ha manejado hasta la fecha que tienen un hijo que ahora tiene 30 y tantos años. Conviene aclarar que nunca se ha sabido si existe o no el hijo. Sin embargo, los rumores han crecido a lo largo de los años, debido a que la actriz se ha mantenido alejada de las telenovelas o de los roles actorales, además de no contar con redes sociales o alguien que difunda su paradero. Como dije, entre nubes, porque no me lo esperaba, no sabía que me iba a cantar al oído, así. Pese a tales señalamientos, una de las personas que ha desmentido tal rumor fue la productora Carla Estrada, con quien Noriega trabajó en diversas producciones a lo largo de varias décadas, misma que catalogó todo el asunto como una leyenda urbana, pues argumentó que nunca supo que la actriz se hubiera convertido en madre. Carla, ¿será que tiene que ver que decían que no querían que le preguntara que tuvo sus hijos con Carlos Salinas de Gortari? Ay, no, ya esos chismes ya están fuera de moda, ya pasaron de moda. Yo digo que no, que ella nunca anduvo con Carlos Salinas. La verdad, Adela es una niña única. Yo sí creo que es una total leyenda urbana. Adela no tiene hijos, su hermana tiene un hijo. Adela nunca se casó, reveló la productora. No, ay, claro, Adela nunca ha tenido hijos. No, jamás. No, hombre, no es... Y es que, según un sinfín de rumores del pasado, Adela Noriega se fue de México porque se enamoró y tuvo un hijo con Carlos Salinas de Gortari, quien ahora tiene 74 años. Pues no se esconde, yo creo que es su vida privada y le gusta mantenerla como privada y me parece muy bien, porque lo hace muy bien y no es de ahorita. Recordemos que a finales de 1990, los rumores que involucraban a Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari acaparaban los titulares de revistas. Incluso periodistas de renombre retomaron la historia del supuesto romance para escribir libros. El supuesto hijo que la actriz Adela Noriega habría tenido con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Rafael Lorete Mola fue el autor de uno de los escándalos. Habló sobre el día en que Carlos Salinas de Gortari defendió a Adela Noriega frente a su esposa. Adela, de 19 años, y Carlos Salinas, de 40, tuvieron una relación sentimental más. El libro menciona que cuando Adela Noriega iba a dar a luz al hijo que supuestamente tuvo con Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Ocelli se fue a los golpes. La actriz había estado internada en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, donde la esposa de Carlos Salinas de Gortari la encontró. Esa noche, la señora Ocelli perdió la cordura y el descontrol total de sus acciones. Las damas intercambiaron algo más que jaloneos. Los miembros del Estado Mayor Presidencial eludieron un enfrentamiento entre quienes cuidaban a la señora Ocelli y los encargados de vigilar a Noriega. Y ahí hubo algo más que jaloneos. Y tras dicha pelea, según dicen, Carlos Salinas de Gortari ordenó que la actriz saliera de México.
Pero eso sería solamente mientras terminaba el periodo presidencial. Como ya habíamos mencionado, en 1995, meses después de que terminara su mandato, Carlos Salinas se divorció de Cecilia. Y al poco tiempo, Adela volvió a México y a las telenovelas. No, o sea, hay todo un trabajo interior, todo un esfuerzo. ¿Y qué hace? Según dicen, Adela Noriega habría escondido a su hijo con Carlos Salinas de Gortari. Además de su romance apasionado, se empezó a especular que entre ellos dos había un hijo en común. Incluso se dijo que la actriz habría escondido a su hijo haciéndolo pasar por su sobrino. Adela Noriega siempre negó esta última información. El escándalo aseguraba que se trataba de su sobrino, hijo de su hermana Reina. Adela Noriega intentó recuperar su carrera como actriz, protagonizando exitosas producciones de Televisa y alejándose de Carlos Salinas de Gortari. En el 2008, Adela Noriega apareció por última vez en la pantalla, y fue en la telenovela Fuego en la Sangre. Ayer fui a buscarte para avisarte lo que me dijo el médico, pero... Cabe recordar que en una entrevista de 1993, Adela Noriega confirmó que había tenido algo que ver con un político mexicano, aunque nunca confirmó el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Me gusta sentirme segura, que me den seguridad, que me den apoyo. Y... Sí, he tenido pretendientes, altos funcionarios de por allá, de México, sí. Un mero petatero. Ya ahorita hay una amistad y un cariño muy especial, nada más. Pero sí hubo algo, dijo Adela Noriega. Y también es verdad, Cristina, que me han inventado que he tenido romances, ¿no? Con todos. Si bien el romance entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari jamás pudo ser comprobado, la actriz se alejó del ojo público desde hace 14 años y las suposiciones y teorías nunca descansaron. Y hay quienes aseguran que Adela Noriega recibe buen dinero de su examante, Carlos Salinas de Gortari. Le pagó la cantidad de $80,000. En el 2007, la primera esposa del político concedió una entrevista, en la que habló sobre la supuesta relación entre el expresidente de México y la actriz de quinceañera. Cecilia admitió que supo de los rumores sobre su entonces esposo, pero no negó ni confirmó la existencia de una relación extramarital entre Salinas y Noriega. Ella dijo, eso sí lo supe, alguien lo comentó. Y también agregó que realmente ella sentía que la vida de Carlos Salinas era de él cumplía con ella y con sus hijos. Las mentiras y los chismes eran todo no, yo creo que... Si se confirma este romance, entonces Carlos Salinas de Gortari ingresaría a la lista de expresidentes que han tenido una relación con una famosa actriz, tal como fue el caso de Gustavo Díaz Ordaz y su relación con la recientemente fallecida Irma Serrano, la Tigresa. Asimismo, se rumora que José López Portillo tuvo una relación con Sacha Montenegro, y también se dice que Miguel de la Madrid tuvo una relación con Lucía Méndez. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Y como siempre, si el video les gustó, no olviden dejarnos su comentario y su like, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Sigan viendo Tutoriales Gerberín.